Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. 12 del mediodía, 29 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a arrancar los detalles del empalme hoy con la designación de un nuevo ministro para el gobierno entrante. El general en retiro Jorge Eduardo Mora será el ministro de la Defensa desde el próximo 7 de agosto, asumiendo uno de los retos más grandes en lo que tiene que ver con las problemáticas estructurales que enfrenta nuestro país, la seguridad. Un hombre que ha dedicado su vida a servir a Colombia con honor, disciplina y lealtad, dijo en su anuncio el presidente electo Abelardo de la Espriella a través de sus redes sociales. Y para conocer más sobre su perfil nos vamos a conectar a esta hora con Juan Jacobo Castellanos en nuestra sala de redacción. Juan Jacobo Castellanos, jefe de emisión de Noticias Caracol y también profundamente conocedor de nuestras fuerzas militares, curtido en lo que es la defensa colombiana. Juan Jacobo, ¿qué nos puede contar sobre el perfil del general Mora y cuándo sería el empalme en materia de defensa? Hola María Camila, el próximo martes a las 8 de la mañana arranca el empalme entre el gobierno entrante y el gobierno saliente en materia de seguridad. El ministro designado de Defensa, el mayor general en retiro Jorge Eduardo Mora López, se reunirá con el ministro saliente de Defensa, el general Pedro Sánchez. Nos dicen fuentes cercanas al general Mora que en el inicio de su tarea habrá dos trabajos fundamentales. El primero, recuperar la seguridad de las ciudades de la mano de la Policía Nacional y recuperar los territorios en poder de los grupos terroristas y las bandas criminales de la mano de las fuerzas militares de Colombia. Estamos hablando de territorios como Catatumbo, el norte del Cauca, también Nariño, Putumayo, Caquetá, Guaviare y el Bajo Cauca antioqueño. El general Mora es experto en la lucha contra el crimen transnacional y la lucha antidrogas, también experto en operaciones especiales de las fuerzas militares. Será clave en el gobierno de la Espriella para su relación con los Estados Unidos. Juan Jacobo, gracias. Los detalles sobre esa hoja de vida, una trayectoria destacada del general Mora. Se empieza a completar el gabinete, pero vamos a cambiar de tema y vamos ahora a hablar de los anuncios de la oposición al gobierno entrante, porque al cóctel de la polarización política que atraviesa el país tras el proceso electoral se suma un nuevo ingrediente, una demanda de nulidad a la elección de Abelardo de la Espriella. Esta acción judicial, que sería respaldada por el presidente Petro, busca también suspender la posesión prevista para el 7 de agosto. Y todo esto mientras Iván Cepeda, senador electo y líder de la oposición, insiste en su llamado a la desobediencia civil pacífica en las calles. Aquí los detalles. La oposición al gobierno entrante avanza por doble vía. El llamado a la desobediencia civil que reiteró Iván Cepeda en las últimas horas desde Cali. La desobediencia civil consiste en desobedecer a una autoridad, a las leyes o a las medidas que son contrarias a la Constitución y violan los derechos humanos fundamentales. No vamos a obedecer decisiones que vayan contra el pueblo y en primer lugar yo seré el que en primer término desobedezca y desconozca esas leyes arbitrarias. Y la demanda de nulidad de la elección en segunda vuelta de Abelardo de la Espriella. El demandante y líder de la iniciativa es el ex superintendente de subsidio familiar y ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, Luis Guillermo Pérez. Lo que pretendemos que se anule es la declaratoria que ha hecho el Consejo Nacional Electoral de la elección de Abelardo de la Espriella. Entre otras cosas porque el Consejo Nacional Electoral no hizo los escrutinios de la votación en el exterior. No se escrutaron los más de 600.000 votos que se depositaron en las urnas y donde Abelardo de la Espriella habría sacado una ventaja esencial de más de 180.000 votos a su favor. Son 4 los hechos incluidos en la demanda presentada ante el Consejo de Estado que, según Pérez, constituirían delitos electorales y distintos fraudes a la voluntad genuina de los electores. El primero es que durante la campaña Abelardo de la Espriella realizó, según la demanda, de forma reiterada, sistemática y masiva declaraciones públicas que generaron, según él, un clima de miedo, hostigamiento psicológico y coacción sobre amplios sectores del electorado. El segundo argumento dice que el presidente electo ostenta doble nacionalidad colombiana y estadounidense. El tercero, que recibió apoyo público explícito del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyendo su propia autoproclamación como el primer presidente republicano
Republicano de Colombia y en último lugar que fue declarado electo en la segunda vuelta del 21 de junio de 2026 por un margen muy estrecho, con irregularidades según ellos en el proceso electoral antes, durante y después de la elección. Con estos argumentos piden la nulidad de la elección al Consejo de Estado y además que de manera provisional se suspenda la posesión de este 7 de agosto. Pérez ha invitado a la ciudadanía que se sume a esta solicitud a través de una página web donde pueden llenar un formulario. Muchísimas gracias a los colombianos y colombianas que en nuestro país y en el exterior han respaldado la coadyuvancia de esta acción de nulidad electoral que he de presentar mañana ante la sección quinta del Consejo de Estado. Más de 130.000 personas en menos de 24 horas es excepcional, pero multipliquemos esas cifras, inviten a sus amigos, a sus vecinos a que sigan firmando ese formulario de coadyuvancia. En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro dijo que no reconoce la legitimidad del gobierno de Abelardo de la Espriella. 12:34. A ese punto específico de la desobediencia civil han reaccionado las diferentes ramas del poder. El presidente de la Corte Suprema de Justicia acaba de hablar hace pocos minutos sobre este llamado. Escuchemos. Esperamos que en este tema haya claridad, porque finalmente la desobediencia civil es para que el ordenamiento constitucional se cumpla, para que todas estas reglas o pautas que están en la Constitución, en el ordenamiento general, se cumplan. Y particularmente yo hasta ahora no veo ninguna circunstancia de aspectos de la regulación que estén siendo incumplidos y que motiven a que hagamos un tipo de esta acción para que se pueda cumplir. Pero eso ya corresponde al fuero del candidato y del excandidato presidencial, y él deberá, o creo yo que explicará de mejor manera lo que implica. No hay motivos para convocar a la desobediencia civil, dicen desde la cabeza de la Corte Suprema de Justicia, pero también hay reacción de mandatarios locales, como el alcalde Galán. Sin lugar a dudas, tenemos la obligación constitucional de garantizar la protesta. Ahora, esa protesta tiene que ser pacífica, tiene que respetar los derechos de quienes no se manifiestan y tiene que respetar la ley y la Constitución. Así de simple. Entonces yo creo que nosotros, como actores, a nivel local, que tenemos una responsabilidad en el manejo de situaciones, por ejemplo, de manifestaciones, tenemos que regirnos por esa hoja de ruta. Y vamos a hablar ahora de otro anuncio del presidente electo Abelardo de la Espriella, del que sería uno de los primeros decretos una vez se firme su posesión, una vez esté en funciones como presidente. A través de este creará un bloque de defensa para la seguridad urbana en las diferentes ciudades, con el que planea frenar delitos como el homicidio, la extorsión y los atracos. Los mandatarios locales han reaccionado a esta propuesta de la Espriella. El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció a través de su cuenta de X que el 7 de agosto firmará un decreto para crear el bloque de defensa para la seguridad urbana. Con esta medida buscará frenar las extorsiones, los atracos y homicidios en el país, por lo que está convocando alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para conocer las necesidades de estas ciudades. Esa coordinación es fundamental. Ese trabajo conjunto para definir una política criminal, obviamente que le corresponde a instancias nacionales, pero que tiene que tener el aporte de las autoridades locales, va a ser muy importante para que seamos mucho más eficaces a la hora de enfrentar los retos en seguridad que tenemos. Este bloque de búsqueda para la seguridad ciudadana debe ser, primero que todo, efectivo para desarticular las más de 100 bandas que tenemos identificadas en Cali. Nosotros las estamos desarticulando a un ritmo hoy de entre 1 y 2 al mes. Necesitamos que sean más. Yo respondí al mensaje del presidente electo Abelardo de la Espriella diciendo que estamos listos para trabajar desde Medellín. Es fundamental la articulación entre las instituciones, entre el gobierno nacional, entre la alcaldía que dirige las políticas de seguridad también en la ciudad, y cada alcalde es jefe de policía, independientemente de si ponen un comandante de policía en cada ciudad desde la dirección nacional. Pues esta iniciativa la recibimos con total alegría y aceptación rotunda. La lucha contra el tráfico de estupefacientes, contra las estructuras criminales y contra todo tipo de grupos armados que quieren alterar el orden público en los territorios, pues indudablemente es de vital importancia.
El presidente electo también confirmó que este miércoles iniciará en Cúcuta Norte de Santander el primero de los 32 empalmes regionales y anticipó que habrá medidas y órdenes necesarias para recuperar el orden público en Catatumbo. Y volvemos a los temas de empalme hablando de la Contraloría General de la República, que en una carta enviada al vicepresidente electo José Manuel Restrepo aseguró que hará parte de este empalme entre el gobierno entrante y el saliente para garantizar la transparencia. Esta es la primera vez que el organismo de control acompaña este proceso. Yo no recuerdo que esto se hubiera dado antes, pero tampoco recuerdo que un gobierno entrante hubiera recibido una situación fiscal tan terrible y tan desorganizada como la que está recibiendo del gobierno Petro. De manera que no es lo usual que la Contraloría participe en este proceso de empalme, pero es necesario ante la gravedad de la situación y el tono, sobre todo agresivo, que se está percibiendo en empalmes que solían ser cordiales y fidedignos en el pasado. Pues en medio de este ambiente de crispación para el empalme entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el entrante de Abelardo de la Espriella, quedamos muy atentos también a esa reunión que avanza hoy entre las 22 comisiones lideradas por José Manuel Restrepo. Hasta aquí la sección del empalme. Feliz tarde. 12 del día, 40 minutos. Hoy se conmemoran los 35 años de la constituyente que dio vida a la constitución política que rige a nuestro país. Los actos tuvieron como escenario la Universidad Externado de Colombia. Tatiana Sanabria, ¿cómo estuvo esta celebración? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, a esta hora los saludo desde la Universidad Externado de Colombia. A las 8 de la mañana inició la conmemoración de los 35 años de la Constitución Política del 91. Diferentes personalidades han asistido a este punto. Estamos hablando de los presidentes de las altas cortes, magistrados también de esta rama del poder, ministro de Justicia, la defensora del pueblo y también Carlos Fernando Galán, el alcalde mayor de Bogotá. Ha llamado la atención el discurso que entregó la presidenta de la Corte Constitucional, quien ha hecho un llamado a la independencia judicial. Ha dicho que la independencia es la rama que sostiene toda la justicia en nuestro país. Y también una frase marcó la jornada: los jueces no pueden perder autonomía ni someterse al vaivén político. Es lo que ha dicho la presidenta de la Corte Constitucional. Hay que decir que también habló con la periodista Rocío Franco y esto fue lo que le dijo. El mayor logro de estos 35 años es que el ciudadano de a pie sabe que tiene unos derechos y que tiene herramientas como la que usted estaba refiriendo, como la tutela, para hacer valer esos derechos. Es que es una constitución que proviene del consenso de todos los sectores que existían en un momento tan duro que fue el momento en el que se estableció la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, en uno de los momentos más difíciles de nuestro país, y que logró sacar adelante un consenso de una nueva carta que oyó a todas las vertientes que existían en ese momento en nuestro país. Porque yo siento es que en muchas ocasiones vemos la Constitución como un libro en la biblioteca que de pronto me sirve para hacer una tarea, pero la realidad es que ahí están todas las garantías que tenemos. Por eso digo que sí se ha ampliado el conocimiento, que aún no es falta, que es un reto importante, pero en la Corte Constitucional estamos convencidos de la necesidad de ir a todos los rincones del país para que la Carta Política se oiga, que resuene en todos los rincones de nuestro país. 35 años después, la reflexión, ¿cuál es con respecto a lo que hay que mejorar y lo que hay que cambiar? De retos y de cosas que en estos 35 años han sido creo que difíciles, que han sido bastante retadoras, y es, por ejemplo, la protección de la separación del ejercicio del poder. La Constitución tiene todos estos principios en donde se habla, sobre todo en el artículo 113, pero en otros tantos, de la separación del ejercicio del poder público, de las ramas del poder público, pero también habla de una colaboración armónica. Sin embargo, mantener ese equilibrio cuando a veces
las corrientes políticas intentan concentrar el poder, pues ha sido una prueba de fuego constante para la Corte Constitucional. Y esto se lo digo incluso desde el mismo momento en que se promulgó la Constitución. En estos 35 años eso ha sido una prueba de fuego. Siempre existe la tentación de desbordar esos límites institucionales. Nuestro papel en la Corte, más complejo, pero a su vez más sagrado, ha sido decir no con firmeza técnica cuando se amenaza ese equilibrio. Ese es uno de los ejemplos. La pregunta es, ¿el mundo nos está mirando? Mire, Rocío, el mundo nos está mirando. Siempre Colombia ha sido un referente en derecho constitucional. Las decisiones de la Corte Constitucional son observadas, admiradas y replicadas en el mundo. Nuestras sentencias, como le digo, han sido citadas por distintos tribunales. Como por ejemplo, ¿cuáles? Le voy a poner dos ejemplos que tengo acá en el radar. Mire, la figura del estado de cosas inconstitucional ha sido una figura que ha sido trasladada casi que igual en su totalidad a Brasil. Brasil ha incorporado la figura, la ha manejado en los mismos términos de la Corte y ha sido una inspiración para resolver esos problemas estructurales que aquejan a Brasil. Ecuador es otro país que también lo ha tomado, mecanismos como el estado de cosas inconstitucionales, pero también diferentes formas de resolver en nuestras providencias. Le pongo otro ejemplo que tengo. Se ha citado en Europa, por ejemplo, han hecho varias citas sobre esas sentencias que nosotros proferimos cuando en cartas le explicamos a los niños cuáles son sus derechos y qué pasó en el caso y cómo lo resolvimos. Lenguaje claro, lenguaje directo hacia los niños. Otro ejemplo que le pongo, en materia de derecho interamericano, nos han citado muchísimo en lo que tiene que ver con el derecho al cuidado, que hemos sido también pioneros en determinar ese derecho y cómo incide en la sociedad la labor del cuidado. Ha dicho la presidenta de la Corte Constitucional que nuestro deber como ciudadanos es defender la Constitución Política de Colombia. La ampliación de esta entrevista en nuestras próximas emisiones y también en Sala de Prensa en Noticias Caracol en vivo. 12:45, tras 12 días de la tragedia en Venezuela que ya deja 3.342 muertos y 16.740 heridos, la mayoría de los rescatistas internacionales ya regresó a sus países. Mientras tanto, siguen conociéndose historias de valor y esperanza, como la que tiene como protagonistas a una mujer y su perro. Se llama Sacha y en ruso significa protectora de humanos. Eso fue lo que hizo esta perra minutos antes del terremoto. Es como mi lazarillo, pues mi columna. Eliana, de 71 años, estaba viendo televisión y acababa de bajar a su perra para que hiciera sus necesidades. Pero una vez en la casa comenzó a dar señales de que quería salir de nuevo del edificio. Pero ella vino de repente y se subió a la cama y se paró, cosa que no había hecho antes, ¿no? Se bajaba y volvía a subir. Hasta que, yo dije, algo pasa. No era comida ni agua lo que quería. Se paró en la puerta del apartamento ubicado en La Guaira para indicarle a Eliana que quería salir rápido. Una vez abajo, ocurrió la tragedia y tras el terremoto su edificio se derrumbó por completo. Ella empezó a dar círculos, a dar vueltas en círculo. Entonces yo dije, ¿pero qué te pasa? Y en eso empezó todo, ¿no? Empezó un movimiento muy fuerte. Ella no sabía que se había desplomado su residencia. Sacha fue muy valiente, porque ella me sacó del apartamento. O sea, ella me avisó que saliera porque nos íbamos a morir allí. Entonces, de hecho, los que han rescatado de mi piso, todos están muertos. Sacha fue un instrumento de Dios. A 12 días del terremoto perdió su apartamento, pero agradece estar con vida junto a sus hermanas y sobrinas, pensando qué hacer ahora que tiene otra oportunidad de vida a sus 71 años y tiene sobre todo la compañía de Sacha, que es como una hija para ella.
Ya es de la 1 de la tarde, 45 minutos. Gracias a todos ustedes por continuar con nosotros. Por supuesto, vamos a estar contándoles a todos ustedes las noticias más importantes de Colombia y el mundo hasta las 3:30, pero también estaremos contándoles cómo va el marcador del partido entre Portugal y España por los octavos de final de la Copa del Mundo. Por el momento les contamos, esta información es importante, que hasta mediados de la próxima semana tienen plazo los trabajadores que están cercanos a su pensión para trasladarse de régimen pensional. En el siguiente informe les vamos a contar para quiénes aplica y cómo puede efectuarse este cambio. El próximo 16 de julio vence el plazo de la llamada ventana de oportunidad, un mecanismo que permite a trabajadores que están cerca de su pensión trasladarse por última vez de Colpensiones a un fondo privado de pensiones o viceversa. Esta posibilidad aplica únicamente para quienes están en régimen de transición, es decir, a menos de 10 años de pensionarse y que además cumplen con un mínimo de semanas cotizadas, 750 semanas para las mujeres y 900 para los hombres. Antes de tomar cualquier decisión es obligatorio realizar la doble asesoría, un proceso gratuito en el que tanto la administradora donde está como aquella a la que le gustaría pasarse le presentan a usted una proyección sobre cuál es el régimen que resulta más conveniente para su caso. Es un proceso en el que uno llama al fondo en el que está, recibe la información sobre su historia laboral, sobre cuáles son las posibilidades de pensión en el fondo en el que está. El asesor da toda esta información y después uno la compara en una segunda llamada con el fondo al cual uno quiere trasladarse. Si después de la doble asesoría decide cambiarse de régimen, la solicitud deberá radicarse a más tardar el 16 de julio de forma virtual o presencial ante la administradora a la que desea trasladarse. Se estima que poco más de 1 millón de personas podrían beneficiarse, pero hasta el momento menos de 200.000 lo han hecho. Vamos a continuar hablando de temas laborales. Preste atención. Si usted trabaja los domingos festivos o día de descanso, tenga en cuenta que pues esto va a tener una variación. Hay cambios importantes, por ejemplo, usted debe tener en cuenta lo siguiente, que es desde el 1 de julio aumentar el recargo que su empleador debe pagarle los fines de semana. Además, en pocos días se va a reducir la jornada laboral semanal. Henry González nos cuenta más detalles. El primer cambio en temas laborales es que desde este 1 de julio le deberán pagar un mayor recargo cuando tenga que trabajar en su día de descanso, por ejemplo, un domingo o festivo. Ese recargo por cada hora subió ya del 80 al 90% y en julio del próximo año subirá hasta el 100%. Tenga en cuenta que esto mismo aplica para cualquier otro día de la semana que sea su descanso acordado. Si es el miércoles, el día que pactaron y ese día labora el trabajador, pues desde el 1 de julio, es decir, ya está aplicando, tiene derecho a un recargo por hora del 90% sobre cada hora trabajada. A un trabajador que gana un salario mínimo cada hora trabajada en su día de descanso, le subirá el ingreso en 7.292 pesos. Además, en ciertas condiciones, aparte del pago del recargo, deberán compensarle el tiempo. Si el trabajo es ocasional, esto es 2 días de descanso obligatorio en el mes, el trabajador a su elección puede elegir entre el recargo del 90% del que ya hablamos o un día de descanso compensatorio, lo puede elegir. Pero si es habitual, no ocasional, esto es 3 días de descanso obligatorio o más en el mes, ya ese trabajador o esa trabajadora ya no escoge, tiene derecho al recargo y al día de descanso compensatorio durante la semana siguiente. Otro cambio clave es el de la jornada laboral máxima, que se reducirá desde el próximo 15 de julio de 44 a 42 horas semanales. Este es el último recorte que estaba programado en la ley. Sobre esa jornada máxima, ese salario no puede verse afectado. Asimismo, si la empresa requiere que usted trabaje más de esas horas, deberán darle los recargos de ley. ¿Qué pasa si yo laboro después del 15 de julio más de 42 horas semanales? Pues las jornadas que yo desarrolle por encima de esas 42 horas semanales corresponde a trabajo suplementario. Esto es con los recargos que correspondan, sea horas extras diurnas o nocturnas. El gobierno considera que estos cambios son positivos para todos, dado que a mayor bienestar del trabajador, su productividad subirá y beneficiará a la empresa. La alerta por el abastecimiento de energía se vuelve a encender en el país. Un nuevo informe de XM advierte retrasos en la entrada de nuevas plantas, un aumento de la demanda y riesgos para garantizar el suministro de energía. Precisamente María Fernanda Tarazona nos va a contar de qué se trata estas alertas de XM.
Nicolás, usuarios de Noticias Caracol en Vivo, comenzar diciendo que este informe llega desde XM, que es el operador del mercado eléctrico colombiano. Allí se habla sobre el fenómeno del Niño, que según expertos sería mucho más intenso de lo que se proyectaba inicialmente. Lo que se dice es que el sistema eléctrico colombiano podría llegar a tener limitaciones. Se habla sobre una incertidumbre en la disponibilidad para cubrir la generación de energía, sobre todo en el Caribe. También se habla sobre problemas en la región central, específicamente en la luz que llegaría a Bogotá y cómo se podría llegar a cubrir la demanda. Puntualmente lo que se menciona es que en este momento la red está teniendo sobrecargas, lo que podría llegar a ser mucho mayor durante ese fenómeno del Niño, en el que se tendría un mayor consumo de energía por las altas temperaturas. Y es que solamente durante el mes de junio creció la energía un 5.74%, la demanda en comparación con el mismo periodo del 2025, específicamente 12.475 megavatios, mientras que solamente están entrando al mercado 331 megavatios de esos proyectos que estaban planificados por parte del Ministerio de Minas y también de la Unidad de Planeación Minero-Energética para cubrir esa demanda de los hogares, de los comercios y también de las industrias. Lo que están diciendo varios de los expertos, incluso XM, que es el operador del mercado eléctrico colombiano, es que de continuar esta tendencia, tanto el consumo como también las limitaciones, podrían llegar a tenerse racionamientos de energía en todo el país. Gracias a María Fernanda. Le cuento que en otras noticias un juez ordenó al gobierno nacional suspender provisionalmente los bombardeos contra algunos grupos armados ilegales en el departamento de Arauca. Precisamente Kalila Peña, nuestra compañera de Blue Radio, nos cuenta más detalles de esta decisión. Kalila, adelante. Cordial saludo a todos los televidentes. Pues le cuento que en una decisión trascendental, un juzgado administrativo de Arauca tomó la decisión de ordenar suspender los bombardeos en el departamento de Arauca por falta de protocolos del Estado para evitar fallecimientos de menores de edad en combate. Ante esto, la defensora del pueblo, Iris Marín, aseguró que el hecho de que estos menores sean reclutados en medio del conflicto armado no evita la responsabilidad del gobierno nacional para proteger sus derechos fundamentales y evitar este tipo de fallecimientos. Entonces, el hecho de que se conviertan en combatientes no les retira la obligación del Estado de protegerlos en todo tiempo y lugar. Y por tal razón, siempre nuestro llamado ha sido a que el gobierno nacional, el presidente de la República, el ministro de Defensa, deben tomar todas las medidas para evitar al máximo que mueran menores de edad dentro de estos bombardeos, teniendo en cuenta su previa victimización. Un dato importante es que la defensora del pueblo también destacó la cifra de menores fallecidos en combate durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Estamos hablando de 60 menores de edad fallecidos en este tipo de bombardeos, una cifra que también en Medicina Legal destacó la semana pasada. Por ahora esta decisión es en primera instancia, por lo cual se podrá interponer solicitudes de apelación y medidas cautelares para frenar esta orden de suspensión de bombardeos en el departamento de Arauca. 2 de la tarde, 3 minutos. Continuamos con más noticias a Caracol del Día. Les contamos que la estrategia de seguridad urbana que plantea el presidente electo Abelardo de la Espriella ha generado una reacción en distintas ciudades. Estamos hablando de la creación de un bloque de seguridad urbana. Precisamente vamos a iniciar en la capital antioqueña, en Medellín, donde está Mariana Rodríguez, precisamente con lo que dice la gente al respecto. Mariana. Nicolás, lo que dice la gente, lo que dicen las autoridades es que ven con buenos ojos y sobre todo con ojos de esperanza y de ilusión esta propuesta de crear ese bloque de defensa para la seguridad urbana. Y básicamente se busca con eso entonces reforzar esos aspectos que le genera inseguridad y zozobra a la población. Hablamos justamente con habitantes de Medellín, pero también con campesinos, con esos que habitan las zonas rurales que hoy están un poco desatendidas en materia de seguridad, y eso fue lo que nos dijeron. Pues a nivel de Antioquia y acá pues en el Medellín, que sí que mejore la seguridad en cuanto a robos, extorsiones. Sí, hay mucha inseguridad, de verdad que más que todo sí, la extorsión y la inseguridad es demasiada, entonces esperamos que con el nuevo presidente Abelardo de la Espriella
mejore todo el sistema de seguridad. Que no haya tanta tensión, porque es que uno es muy tensionado, porque este grupo entró, porque este le hace mal al otro. Por ejemplo, para el barrio donde yo vivo hay invasión, entonces allá comentan que mataron al uno, que al otro, entonces mucha inseguridad. Extorsión, secuestro, robos y, digamos, vulneración de los derechos a la población en zonas rurales del departamento por la disputa de territorios entre grupos ilegales al margen de la ley son hoy las preocupaciones del departamento de Antioquia y lo que esperan que se mejore, sobre todo se trabaje a partir de esta idea del presidente electo Abelardo de la Espriella con la conformación en pleno del bloque de defensa para la seguridad urbana. Mariana, mire, el alcalde de Cali también apoyó la propuesta del presidente electo Abelardo de la Espriella, ya la estábamos mencionando, sobre un bloque de seguridad para combatir el crimen en la ciudad. Paula Restrepo, ¿qué dicen los caleños sobre este proyecto? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Quiero comenzarle diciendo que el alcalde de Cali, Alejandro Eder, apoyó rotundamente este bloque de defensa para la seguridad urbana en Colombia, por lo que convocó a varias ciudades principales, a sus mandatarios, entre esas, por supuesto, Cali, que recordemos ha sido una de las más afectadas por ataques terroristas, robos, extorsiones a comerciantes y demás delitos que lastimosamente hemos tenido que vivir los caleños. También, por supuesto, hablamos con los caleños sobre qué opinaba, sobre cómo está actualmente el panorama de seguridad de la ciudad y esto nos contaron. Falta más seguridad, uno donde anda con miedo. ¿Usted qué cree que deberían hacer las autoridades? Pues estar más pendientes, pasar más de seguido por los barrios, por las avenidas. Uno hay veces va por las avenidas y no ve ni un policía por ahí. Está uno esperanzado a que pronto los ladrones lo cojan a uno. Lo más cercano y constitucionalmente la autoridad policial es los alcaldes y son los que conocen los territorios y debe ser la administración judicial de ellos. El alcalde Alejandro Eder siempre ha dicho que está dispuesto, por supuesto, a hablar, a coordinar un plan de seguridad con el gobierno nacional, con el gobierno departamental, para evitar que más hechos de violencia sigan ocurriendo en la sucursal del Cielo. Paula, mire, el anuncio del presidente electo Abelardo de la Espriella también generó respuestas entre los habitantes y los comerciantes de la ciudad de Barranquilla que están afectados por delitos como la extorsión y amenazas contra sus vidas. Andrés Felipe Carrillo, cuéntenos qué reacciones hay en la capital del Atlántico. Muy buenas tardes. Efectivamente, la Alcaldía de Barranquilla con la Policía Nacional se encuentran desarrollando un trabajo articulado con el Ejército para garantizar la seguridad de los barranquilleros con distintos operativos de control. Las autoridades indicaron que con esto buscan mitigar el impacto de delitos como hurtos, extorsiones y homicidios en la capital del departamento del Atlántico. Para ello han implementado acciones como labores de registro en las principales vías de la ciudad y también han realizado operativos de control sobre los establecimientos comerciales y en diferentes barrios de la ciudad de Barranquilla. El uso de tecnologías como drones también ha sido fundamental para mitigar el impacto de las bandas delincuenciales. Sin embargo, los ciudadanos esperan de que estas medidas se fortalezcan aún más, pues aún temen por las distintas situaciones e intimidaciones que están afectando al comercio. Escuchemos las declaraciones de algunos de ellos. La verdad es que estamos bastante preocupados, es preocupante porque no se vive bien así, no se vive tranquilo. Fíjese usted un día como el sábado, que la gente todos estábamos temerosos. Tenemos una inseguridad que pasamos el sábado, tuvimos que cerrar todo el comercio prácticamente en Barranquilla y en Soledad, porque la inseguridad está con los panfletos, las extorsiones y todo eso. El mensaje de las autoridades es claro, invitan a la ciudadanía a no dejarse intimidar por estas estructuras delincuenciales y les piden que sigan realizando sus actividades laborales, principalmente en los establecimientos comerciales que se encuentran en el centro de la ciudad. Mientras tanto, en Bucaramanga, la inseguridad es de las mayores preocupaciones para los ciudadanos que enviaron mensajes al presidente electo Abelardo de la Espriella. Natalia Ayala, ¿qué le pide la gente?
Pues miren, en las calles de Bucaramanga hay dos peticiones claras: mayor seguridad y permanente presencia de uniformados, sobre todo de policía en la ciudad, pero específicamente en aquellos barrios en donde la delincuencia ha venido ganando terreno. Los ciudadanos que consultamos aquí en Noticias Caracol han dicho que es importante que con la llegada de este nuevo gobierno se establezcan estrategias certeras que permitan volver a recuperar la seguridad y la confianza en una ciudad en donde, según la gente, han venido aumentando los sicariatos, los hurtos y además la extorsión. Esto nos dijeron. Una ciudad insegura, mucho sicariato en las últimas horas. Falta estar el ejército en las calles, o sea, colocar un completo orden, porque en la ciudad hay mucho peligro, mucha inseguridad. Lo que se necesita es más personal, porque con el personal es para que estén, sobre todo en los barrios que son más delicados. Entonces se necesitan son policías para dar la capacidad en los barrios donde está la inseguridad. Ustedes precisamente lo veían. Lo que se pide acá desde Bucaramanga es que la delincuencia no siga ganando terreno y, dice la gente, poder volver a caminar de manera segura por toda la ciudad. Ahora, el alcalde Dumek Turbay propuso a Cartagena para realizar el primer encuentro entre el gobierno entrante y los alcaldes para definir la nueva estrategia de seguridad. Tatiana Rodríguez, ¿qué detalles se saben de esta propuesta? Hola, buenas tardes. El mandatario de los cartageneros pidió priorizar a la ciudad en esa estrategia de seguridad con el fin de que se pueda aumentar el pie de fuerza, pero también que se brinden las herramientas para combatir la delincuencia. De acuerdo con el mandatario, la ciudad enfrenta situaciones como el enfrentamiento entre bandas criminales para el control del microtráfico. Por otra parte, el mandatario ofreció a la ciudad de Cartagena para que se haga el primer Consejo Nacional de Seguridad. Y hemos propuesto que Cartagena pueda ser el escenario para esa discusión, es decir, para ese encuentro del gobierno entrante, del gobierno del doctor Abelardo Las Priella como presidente de los colombianos, en Cartagena, para discutir con los alcaldes, para que los alcaldes podamos hacer nuestros aportes, porque somos los que estamos en el territorio y son muchos los insumos que le podemos aportar a esa nueva estrategia. Mejorar las condiciones de seguridad realmente es importante, contra la extorsión, contra el hurto, contra los fenómenos de violencia. El alcalde agregó que la ciudad está lista para recibir este encuentro y también para trabajar en conjunto con el gobierno nacional entrante. 12 de la tarde, 21 minutos. Diferentes sectores del país celebran los 35 años de la constituyente que dio la vida a la Constitución que hoy rige los destinos de nuestro país. Precisamente la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Andrea Meneses, habló con nuestra compañera Rocío Franco sobre los avances de esta Carta Magna, lo que hay que mejorar y cuál ha sido el principal reto que ha planteado el respeto a la aplicación de nuestra Constitución. El mayor logro de estos 35 años es que el ciudadano de a pie sabe que tiene unos derechos y que tiene herramientas como la que usted estaba refiriendo, como la tutela, para hacer valer esos derechos. Es que es una constitución que proviene del consenso de todos los sectores que existían en un momento tan duro que fue el momento en el que se estableció la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, en uno de los momentos más difíciles de nuestro país, y que logró sacar adelante un consenso de una nueva carta que oyó a todas las vertientes que existían en ese momento en nuestro país. Porque yo siento es que en muchas ocasiones vemos la Constitución como un libro en la biblioteca que de pronto me sirve para hacer una tarea, pero la realidad es que ahí están todas las garantías que tenemos. Por eso digo que sí se ha ampliado el conocimiento, que aún no es falta, que es un reto importante, pero en la Corte Constitucional estamos convencidos de la necesidad de ir a todos los rincones del país para que la Carta Política se oiga, que resuene en todos los rincones de nuestro país. 35 años después, la reflexión, ¿cuál es con respecto a lo que hay que mejorar y lo que hay que cambiar? De retos y de cosas que en estos 35 años han sido creo que difíciles, que han sido bastante retadoras, y es, por ejemplo, la protección de la separación del ejercicio del poder. La Constitución tiene
todos estos principios en donde se habla, sobre todo en el artículo 113, pero en otros tantos, de la separación del ejercicio del poder público, de las ramas del poder público, pero también habla de una colaboración armónica. Sin embargo, mantener ese equilibrio cuando a veces las corrientes políticas intentan concentrar el poder, pues ha sido una prueba de fuego constante para la Corte Constitucional. Y esto se lo digo incluso desde el mismo momento en que se promulgó la Constitución. En estos 35 años eso ha sido una prueba de fuego. Siempre existe la tentación de desbordar esos límites institucionales. Nuestro papel en la Corte, más complejo, pero a su vez más sagrado, ha sido decir no con firmeza técnica cuando se amenaza ese equilibrio. Ese es uno de los ejemplos. La pregunta es, ¿el mundo nos está mirando? Mire, Rocío, el mundo nos está mirando. Siempre Colombia ha sido un referente en derecho constitucional. Las decisiones de la Corte Constitucional son observadas, admiradas y replicadas en el mundo. Nuestras sentencias, como le digo, han sido citadas por distintos tribunales. Como por ejemplo, ¿cuáles? Le voy a poner dos ejemplos que tengo acá en el radar. Mire, la figura del estado de cosas inconstitucional ha sido una figura que ha sido trasladada casi que igual en su totalidad a Brasil. Brasil ha incorporado la figura, la ha manejado en los mismos términos de la Corte y ha sido una inspiración para resolver esos problemas estructurales que aquejan a Brasil. Ecuador es otro país que también lo ha tomado, mecanismos como el estado de cosas inconstitucionales, pero también diferentes formas de resolver en nuestras providencias. Le pongo otro ejemplo que tengo. Se ha citado en Europa, por ejemplo, han hecho varias citas sobre esas sentencias que nosotros proferimos cuando en cartas le explicamos a los niños cuáles son sus derechos y qué pasó en el caso y cómo lo resolvimos. Lenguaje claro, lenguaje directo hacia los niños. Otro ejemplo que le pongo, en materia de derecho interamericano, nos han citado muchísimo en lo que tiene que ver con el derecho al cuidado, que hemos sido también pioneros en determinar ese derecho y cómo incide en la sociedad la labor del cuidado. Ayer, 2.323 personas ejercieron su derecho al voto en las elecciones atípicas para la gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Nuestra compañera Tusi Bowie habló con las comunidades de Providencia sobre sus necesidades y peticiones a la nueva mandataria. El municipio de Providencia y Santa Catalina se encuentra a la expectativa tras la elección de Girley Ordóñez como gobernadora del archipiélago. Precisamente uno de sus temas o sus principales necesidades es la conectividad, ya que por ser un territorio tan apartado de San Andrés, ya que se encuentra a 72 kilómetros cuadrados al norte, carece de servicios básicos. Cerca de 4.800 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto en Providencia y Santa Catalina y 1.701 votaron por Girley Ordóñez Buy, ratificando su victoria en la isla hermana. La comunidad espera que Providencia pueda avanzar, teniendo en cuenta que todavía se recupera del paso de los huracanes ETA e Iota. Tiene que centrarse en la seguridad y la salud. La seguridad en San Andrés está bastante crítica. Se están presentando demasiados asesinatos y esto se debe controlar. Aquí en Providencia eso está traspasando y nos comienza a afectar. Uno de los principales retos de la gobernadora electa tiene que ver con la salud. El municipio no cuenta con un centro hospitalario para atender especialidades básicas, por lo que siempre se debe recurrir al traslado en lancha hacia la isla de San Andrés. También faltan equipos e insumos. Nosotros tenemos un buen hospital, pero este no cuenta con los recursos para mantenerse, no cuenta con lo esencial. Por ende, tienen que invertir en nuestro hospital. Por otro lado, la educación básica no es buena. La principal fuente de economía también es el turismo. Tras casi 6 años del paso de los huracanes ETA e Iota en 2020, el territorio se ha enfocado en promover un turismo resiliente y una educación que dignifique a los estudiantes. Hay situaciones difíciles con los niños, incluso en el colegio. Entonces todo viene de casa, ¿no? De la educación primero con los papitos, ayudarlos para que también den una buena educación en la casa y luego
transmitirlo en el colegio. Según información del DANE, Providencia y Santa Catalina cuentan con más de 5.000 habitantes, de ellos 1.938 son hombres y 2.068 mujeres. Para estas elecciones del 5 de julio votaron poco más de 2.300 personas. Esta es toda la información que reportamos. Tucibuy Corpus, Noticias Caracol San Andrés. 12 de la tarde, 34 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Tras 12 días de la tragedia en Venezuela, que ya deja 3.535 muertos y cerca de 16.740 heridos, la mayoría de los rescatistas internacionales ya están regresando a sus países. La ayuda comienza a ajustarse a las nuevas necesidades. Beatriz Adrián, ¿qué asistencia están necesitando en este momento las personas que sobrevivieron a esta tragedia? Hola, muy buenas tardes, Nicolás. Nosotros nos encontramos en el Parque del Este. Esto es, por supuesto, al este de Caracas. Y en el fondo estás viendo los hospitales de campaña. Esto ha sido puesto por la Agencia de Cooperación Española y es justamente para brindar atención a la nueva fase, la fase de contabilizar a los damnificados que se encuentran en distintos refugios. Y ellos obligatoriamente tienen que pasar por aquí, para que les tomen análisis de sangre, para poder saber si tienen necesidades psicológicas o traumas que ameriten una atención psiquiátrica, y muchas veces también tienen cirujanos, pero para atender emergencias menores. Han venido acá personas del estado de La Guaira, también del estado Miranda, del distrito capital, Caracas, y justamente aquí reciben esa atención primaria para poder volver a los refugios. Este Parque del Este también sirvió de refugio, pero debido a las lluvias y debido a que no había las condiciones para prestarle la asistencia de sanitarios, de duchas suficiente para la gran cantidad de personas, habían más de 2.000 personas en este parque, pues justamente fueron trasladados a distintos refugios techados. Se están utilizando las escuelas para dar refugio a las personas que lo perdieron todo, que quizás perdieron también a casi todos sus familiares y amigos. Justamente una de ellas, la que se salvó, fue una mujer de 71 años, y quien la salvó es la gran pregunta, pues fue su perra Sacha. Se llama Sacha y en ruso significa protectora de humanos. Eso fue lo que hizo esta perra minutos antes del terremoto. Es como mi lazarillo, pues mi columna. Eliana, de 71 años, estaba viendo televisión y acababa de bajar a su perra para que hiciera sus necesidades. Pero una vez en la casa comenzó a dar señales de que quería salir de nuevo del edificio. Pero ella vino de repente y se subió a la cama y se paró, cosa que no había hecho antes, ¿no? Se bajaba y volvía a subir. Hasta que, bueno, yo dije, bueno, algo pasa. No era comida ni agua lo que quería. Se paró en la puerta del apartamento ubicado en La Guaira para indicarle a Eliana que quería salir rápido. Una vez abajo, ocurrió la tragedia y tras el terremoto su edificio se derrumbó por completo. Ella empezó a dar círculos, a dar vueltas en círculo. Entonces yo dije, ¿pero qué te pasa? Y en eso empezó todo, ¿no? Empezó un movimiento muy fuerte. Ella no sabía que se había desplomado su residencia. Bueno, Sacha fue muy valiente, porque ella me sacó del apartamento. O sea, ella me avisó que saliera porque nos íbamos a morir allí. Entonces, de hecho, los que han rescatado de mi piso, todos están muertos. Sacha fue un instrumento de Dios. A 12 días del terremoto perdió su apartamento, pero agradece estar con vida junto a sus hermanas y sobrinas, pensando qué hacer ahora que tiene otra oportunidad de vida a sus 71 años y tiene sobre todo la compañía de Sacha, que es como una hija para ella. Bien, y del sentimiento de esperanza por encontrar vida, muchas personas están pasando a la resignación, pues justamente ya comienzan a enterrar cuerpos que no han sido identificados, como sucedió con muchas de los familiares que se encuentran en las morgues improvisadas tratando de hallar a sus familiares, bien sea muertos o con vida bajo los escombros. Saúl Noriega nos tiene el siguiente reporte.
Amigos de Caracol, seguimos desplegados acá en La Guaira, el estado más afectado por estos dos terremotos, 12 días después, múltiples realidades en terreno y en momentos donde además se da a conocer esta información. El entierro de 150 cadáveres en un cementerio, todo sin identificar. Y hablamos también de esperanzas. Aquí a mi lado queda las residencias Miramar. Allí estaría el niño Lucas Gámez. Hablamos con sus familiares, quienes se muestran además muy esperanzados, incluso confiados de que Lucas los puede escuchar y que además podría salir en los próximos días con vida. Así sienten esta esperanza. Así nos lo han comentado su papá Marcos. Si él está sintiendo lo que yo siento o su mamá siente, le queremos transmitir tranquilidad, que esté tranquilo, que sepa que lo estamos buscando, que queremos ir por él o que queremos llegar a él y que queremos saber de él. Independientemente de cuál sea el resultado, nosotros vamos a seguir aquí hasta el final y bueno, siempre esperanzados en el resultado positivo. Que aguante, que tenga fuerza, que aquí está papá. Y la otra realidad colinda con los que tienen la esperanza y que incluso han logrado la resignación de alguna manera, rescatar a los cuerpos de sus familiares ya sin vida. Pasamos por esta morgue improvisada en los puertos de La Guaira, hablamos con varios familiares, nos dicen que es un proceso difícil. Estamos aparte de la angustia que estamos viviendo porque, oye, no es fácil perder un familiar así de un día para otro, oye, es bastante complicado. Uno no está preparado para estos golpes así de la noche a la mañana. No es como cuando uno tiene un familiar enfermo y, oye, ya uno sabe que ya le están llegando las horas. Pero así es tremendo. Y aparte de todo, con las uñas, hermano, es algo tremendo, ¿me entiendes? Es lo que se está viviendo acá en tiempo real en La Guaira, donde siguen los trabajos, la gente todavía al ladito de las edificaciones en ruinas, mientras avanzan todas las distintas labores de reconocimiento, recuperación de cadáveres, en lo que es este día 12, acá en La Guaira. Por cierto, Saúl, que ese niño cuyo padre entrevistaste cumple años justamente hoy, 6 de julio, cumple 9 añitos. Por eso es que su familia se aferra a la esperanza de encontrarlo con vida y ojalá así suceda. Bien, Beatriz, y que si así sucede sean buenas noticias para esta familia y sobre todo para este niño de 9 años. Yo le cuento en otras noticias que volvió a Colombia el equipo de rescatistas User Call 1 que estuvo durante varios días en Venezuela apoyando la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros y que incluso logró rescatar a un niño de 11 años. Caterina Milguizowski, usted tiene los detalles. Yo los saludo con una noticia agridulce y es la llegada del equipo de búsqueda y rescate USARCOL 1, un equipo de más de 69 expertos que estuvo en el país vecino ayudando a buscar y a rescatar a las víctimas de esos sismos que hubo en ese país hace más o menos 2 semanas. Recordemos que este equipo regresa tras de 8 días de arduo trabajo, 192 horas en total de búsqueda y rescate, con un rescate efectivo, el emotivo rescate de un niño de 11 años llamado Moisés. Recordemos que después de esto se dio también el emotivo encuentro con su padre junto a todo este equipo de rescate que hace unos minutos estuvo acá en la rueda de prensa dando a conocer cómo se sintieron tras esta ardua labor. Hablamos con Diana Corrales, que es precisamente la líder de esta organización. Escuchamos cuáles fueron sus sentimientos después del regreso. Pues el sentimiento es el deber cumplido, de felicidad por volver a casa, volver bien. Los 63 que nos fuimos volvimos bien. Esta operación duró más o menos 6 horas, donde buscaron, localizaron. Por fortuna Moisés estaba consciente. Eso para el rescatista es el mejor regalo porque podemos hablar con él, interactuar, saber cómo está, con quién estaba. Y eso fue lo que hicieron nuestros muchachos. Según el equipo, visitaron 44 sitios, especialmente en la región de La Guaira, una de las más afectadas por esos 2 sismos. En estas labores fueron fundamentales tanto el trabajo de mujeres como hombres y 4 caninos que hicieron una heroica labor. Hablamos con el teniente que estuvo a cargo de verificar y garantizar la salud de los 4 caninos durante estos 8 días de operaciones allá en Venezuela. El sentimiento del deber cumplido fue una satisfacción haber participado en esta misión de búsqueda y rescate con este grupo selecto y con estos 4 héroes de 4 patas que me aseguré que su salud estuvieran al 100%.
El país recibió a estos héroes con varias condecoraciones y recordemos un dato bastante importante, y es que hace unos días la ONU reclasificó a este equipo élite como uno de los 59 equipos a nivel mundial con la mayor certificación para rescate urbano a nivel mundial. Esperemos que estos rescatistas descansen el día de hoy tras todas sus arduas labores. Caterina, continuando con noticias internacionales, Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra Ucrania que hasta el momento deja un saldo de 22 muertos y decenas de personas heridas. Las calles se llenaron de vehículos calcinados y edificios en ruinas tras el segundo bombardeo que se registra en una semana. Las fuerzas del Kremlin lanzaron 68 misiles y 351 drones a Kiev, la capital, según denunció el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien pidió a los aliados de la OTAN que su país reciba lo que necesita para defenderse. Mientras tanto, Hamás anuncia la disolución del organismo de gobierno de la Franja de Gaza, que durante casi 2 décadas, una medida que allana el camino para un cambio de gobierno tras la guerra. Precisamente la profesora María Teresa Aya nos explica esta decisión, esta noticia. Buenas tardes. Luego de 8 meses de firmado un acuerdo para ponerle fin, o por lo menos una tregua y un cese al fuego, a la guerra entre el grupo terrorista Hamás y el gobierno de Israel en la Franja de Gaza, la situación en este enclave sigue siendo crítica. Y es que no se ha podido empezar con la reconstrucción, lo que significa que la gente sigue viviendo entre los escombros y temas como, por ejemplo, la salud siguen siendo graves. Y no se ha podido empezar la reconstrucción, dijo ayer el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, porque el grupo terrorista Hamás sigue estando presente en el enclave de Gaza, sigue gobernando y tomando decisiones en ese enclave, y eso es inadmisible. Por esa razón, esta mañana, el grupo terrorista Hamás anunció que a partir de hoy va a entregar la administración de la Franja de Gaza a un comité técnico nacional para la reconstrucción de Gaza que se creó precisamente con la firma del acuerdo hace 8 meses. Este es un comité técnico integrado por 15 personas palestinas y liderados por un ingeniero que van a tratar en un primer momento la reconstrucción del enclave. Aquí estamos hablando de que van a enfrentar temas como volver a poner energía en la zona y, más importante aún para la reconstrucción desde lo humanitario, hablar de logística, comunicaciones y transporte, que son clave para la buena distribución de la ayuda humanitaria y para que salga adelante esa zona. Pero, les cuento, en ningún momento el grupo terrorista Hamás habló de entregar el poder político en la zona. De ninguna manera. Ellos van a seguir tomando decisiones políticas, hablando con los otros países, negociando cuando haya que negociar. Y si hay elecciones, no han dicho que no participarán en las elecciones. Tampoco, y esto es más importante, han dicho que van a dejar el control de seguridad y militar en la franja de zona. Ellos van a seguir administrando eso, al igual que Israel, que controla otro pedacito de la Franja de Gaza. Es decir, tanto Israel como Hamás siguen controlando en lo militar parte de la Franja de Gaza cada uno. Y esto va en contravía del grueso del acuerdo, que llamaba, por un lado, a la desradicalización de Gaza y sus ocupantes, es decir, la desmilitarización de Gaza, que no se ha dado. Y por otro lado, el retiro gradual de las tropas de Israel, que tampoco se ha dado. Desde esta perspectiva, entonces, muy importante lo que se está avanzando en el tema humanitario, pero esta decisión puede dejar mucha inestabilidad todavía en la zona. Cientos de bomberos luchan contra los incendios forestales que se han reducido cerca de 17.000 hectáreas en Francia, España y Portugal en plena ola de calor. El más grande es en Portugal, donde han logrado controlar alrededor del 80% de un incendio forestal que ha arrasado en 3 días con al menos 13.000 hectáreas de vegetación en el norte del país. En España también un incendio forestal ha quemado 2.200 hectáreas en el nororiente. Cerca del 97% de la superficie afectada se encuentra dentro de un parque natural. Mientras tanto, en Francia se han movilizado cerca de 700 bomberos para contener un incendio forestal que ha arrasado más de 1.600 hectáreas en la ladera de la montaña en este país. En China, el paso del tifón Maisak provocó fuertes lluvias, graves inundaciones y la muerte de 2 personas en el sur del país.
Las intensas precipitaciones aumentaron el caudal de los ríos, generaron cortes de electricidad y derrumbaron el muro de un embalse en el sur del país. Cerca de 48.000 personas han sido evacuadas, mientras las autoridades elevaron el nivel de respuesta para hacer frente a la emergencia. El volcán Etna, el más activo de Europa, obligó al cierre del aeropuerto de Catania, en la isla italiana de Sicilia. Las autoridades detallaron que por la emisión de ceniza volcánica persiste la interrupción de todos los vuelos de llegada y salida. El Instituto Nacional de Geofísica informó que se ha generado una columna de ceniza de 1.5 kilómetros de altura. También se recomendó a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos antes de viajar a esta zona. Hacemos una pausa y ya regresamos con más noticias aquí en Noticias Caracol. Hay una polémica en la ciudad de Medellín por la elaboración de un mural que fue borrado por la alcaldía distrital al considerarlo como un acto de vandalismo. Denuncian que en el acto habrían participado funcionarios de la Defensoría del Pueblo. Defensiva Antifa. Ese fue el mensaje que un grupo de personas pintó en este mural en plena avenida Ferrocarril con San Juan en Medellín. Poco duró plasmado. Horas después, la alcaldía mandó a taparlo al considerar que no era arte, sino vandalismo. Yo como alcalde de Medellín tengo que hacer cumplir la norma. En Medellín tenemos una reglamentación frente a la utilización del espacio público y algunos han confundido vandalismo con arte. Eso nada tiene que ver. Hay algo más grave que denuncia el mandatario y tiene que ver con la participación de funcionarios de la Defensoría del Pueblo en la creación de dicho mural. Funcionarios de la Defensoría del Pueblo acompañaron, fue un hecho de transgresión de norma y de ley, y un funcionario público no puede hacer eso. Yo sí quiero entender quién autorizó eso y por qué, y que haya una investigación disciplinaria contra esos funcionarios. Este martes, en horas de la tarde, será la reunión presencial entre Federico Gutiérrez y la Defensora del Pueblo. El tema principal será la apertura de una investigación contra los funcionarios públicos implicados y el análisis de panfletos amenazantes distribuidos en este acto. En Lebrija, Santander, más de 6.000 personas están sin gas tras un accidente de tránsito que afectó la infraestructura. Aunque mantienen los trabajos en la zona, no se sabe cuándo se va a restablecer el servicio. Bueno, señores, a la hora, acá en Lebrija, vean. Sin gas amanecieron más de 6.000 hogares en Lebrija luego de este accidente en el que un tractocamión se salió de la vía y terminó impactando una tubería principal que abastece de gas a todo el municipio. Más de 3.000 suscriptores se han visto afectados en la prestación de ese servicio vital para la preparación de los alimentos y todo lo correspondiente a este importante servicio de gas. Las familias se quedaron con el agua en las ollas y debieron recurrir a la compra. Así lucen los asaderos de pollo. Pues nos toca que venir a comprar comida porque no hay gas, toca que venir a comprar la comida porque qué más, toca que rebuscárnoslo. Yo sándwich, y ahora comprar pollito. Restaurantes han recurrido a la leña para atender a sus clientes, mientras que Promioriente, empresa que tiene a cargo los arreglos, avanza en la reparación del daño. Nosotros más que todo cocinamos con carbón, asamos todo con carbón. Está trabajando de manera rápida, de manera sin tregua, con el fin de poder resolver rápidamente el reabastecimiento de este servicio tan importante como es el gas natural. Aún no hay hora para el restablecimiento del servicio. De esta manera terminamos. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Por supuesto, los invitamos a seguir conectados aquí en nuestra señal digital y en todas nuestras plataformas digitales, donde vamos a estar reportándole lo que está sucediendo a lo largo de esta tarde. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. Feliz tarde para todos.